Bienvenidos a la Academia de Líderes del Centro de Innovación de Foundation for Puerto Rico. Mi nombre es Ángel David Rodríguez, soy gestor energético certificado y les estaré enseñando qué es la eficiencia energética y cómo lograrla en sus negocios, comunidades y organizaciones. Este curso tiene como objetivo que conozcas cuáles son los conceptos básicos de energía, que podamos analizar el costo energético y cómo interpretar la factura de electricidad, que entiendas cómo se mide el uso de la energía, cuáles prácticas puedes implementar para economizar el consumo energético y por último, discutiremos qué pasos debes de seguir al momento de ejecutar un proyecto de eficiencia energética. En esta unidad vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos de energía. Vamos a definir qué es eficiencia energética y por qué es importante ahorrar la energía. Vamos a definir qué es eficiencia energética, pero antes de definir ese concepto, quisiera hablarles sobre lo que es energía. Energía, y en términos de energía eléctrica, es el flujo de corriente que pasa a través de un cable y esa energía llega a una bombilla, a una nevera, a un aire acondicionado, a cualquier equipo eléctrico que requiera. Para llevarlo en términos que se puede entender, porque la energía no se puede ver, podemos relacionarlo con el agua que fluye a través de una manguera. Esa agua que fluye a través de la manguera es representativo a lo que es la electricidad que pasa a través de ese cable para energizar ese equipo. Igualmente que el flujo de agua que se mide en galones por minuto, galones por hora, la energía también tiene sus unidades, que es kilovatios hora. Esa es la unidad que cuando vemos la factura, la cual vamos a discutir más adelante, se utiliza para ver cuál es el consumo energético. Kilovatios hora, esa K significa 1000, esa W significa watts y la H significa hora. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tenemos una bombilla de 60 watts. La tenemos prendida durante 12 horas, por lo tanto, ese consumo de esa bombilla por esas 12 horas representa 0.72 kilovatios hora. Si eso lo multiplicamos por el costo de electricidad, sabemos entonces cuánto nos cuesta esa bombilla prendida por ese término. Ya que definimos lo que es energía y por qué es importante la eficiencia energética. Varios factores. Primero, reducimos el consumo energético y por ende pagamos menos en electricidad. Segundo, somos más competitivos a nivel de negocio. Y no menos importante, ayudamos al ambiente a reducir las emisiones de gases de invernadero. ¿Sabías que por cada kilovatio hora que nosotros consumimos, energía eléctrica emite 1.6 libras de dióxido de carbono a la atmósfera? Vamos a verlo desde esta perspectiva. Del 1.500.000 clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica, 1.350.000 clientes son residenciales. Si utilizamos un promedio en consumo de todos los clientes residenciales, estamos emitiendo al año cerca de 7 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Para poder mitigar esos 7 millones de toneladas, ¿se imaginan cuántos árboles debemos de sembrar? Cerca de 700 millones de árboles para poder mitigar y absorber esas emisiones. ¿Sabías que la eficiencia energética también es ley en Puerto Rico? La Ley 57 de 2014 de Transformación y Alivio Energético y la Ley 17 de 2019 de Política Pública Energética establecen unas metas de reducción en consumo energético de un 30% al 2040. El negociado de energía está para velar que se cumpla esa ley y tiene la responsabilidad de establecer los mecanismos para poder alcanzar esa reducción del consumo energético del 30% al año 2040. Según discutimos previamente, ahorrar la energía tiene sus beneficios. Por ejemplo, el beneficio en el ambiente es uno de los más importantes, ya que hemos vivido lo que es el calentamiento global. Así que por cada kilovatio hora, como mencioné, se emiten a la atmósfera 1.6 libras de dióxido de carbono o CO2. Imaginemos una residencia que consume 800 kilovatios hora al mes. Esa residencia está emitiendo a la atmósfera cerca de 15.360 libras de CO2 al año por la generación de esta electricidad a través de las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. Otro beneficio en el área de trabajo es la productividad. Mientras tengamos un ambiente de trabajo cómodo,
en términos de temperatura, no muy frío, no muy caliente, en términos de humedad, en términos de iluminación, poca iluminación, nos afecta la vista, cometemos errores al escribir o a leer algún reporte, o mucha iluminación nos afecta también. Eso es parte de lo que vamos a estar discutiendo en otros módulos, cómo podemos optimizar el consumo energético en los comercios. El comercio es uno de los clientes, o es el cliente que mayor paga en electricidad por el alto costo. Son de los 3 clientes de la autoridad de mayor costo energético. Por lo tanto, es un gran beneficio para el comercio poder reducir el consumo energético. En el hogar podemos tener también beneficios al reducir el consumo energético. El más importante es el costo en la factura. Vamos a buscar cómo bajar ese costo. Es lo único que podemos controlar de la factura. No controlamos el precio, pero sí controlamos el consumo. Y en eso es lo que necesitamos enfocarnos. También buscar la forma de cómo bajar nuestro consumo para eventualmente poder tener un sistema de energía renovable que se adapte a nuestro consumo real y sea un sistema costo efectivo. En esta unidad vamos a estar hablando sobre el costo energético. Vamos a ver la factura de electricidad y el impacto que tiene una factura estimada. Vamos a hacer referencia a su factura de electricidad. Al ver la primera página podemos observar la cantidad que vamos a estar pagando, que eso se encuentra a su mano izquierda. Vemos también la fecha de vencimiento y el consumo en kilovatios hora que usted consumió durante el periodo de la factura. El consumo en kilovatios hora. ¿Cuánto fue que nosotros consumimos durante el periodo de la factura? También podemos ver cómo comparamos el mes corriente versus el mes previo. Si aumentamos o bajamos el consumo. Podemos ver también el consumo promedio diario. ¿Cuántos kilovatios hora por día nosotros estamos consumiendo? Cabe señalar de que vemos también un costo promedio. Y no lo utilicen de referencia ya que es promedio. Si usted quiere saber cuánto es el costo energético real, utilice el costo de su factura y lo divide entre el consumo en kilovatios hora y le va a dar realmente el costo que vamos a estar pagando. En la tercera página podemos ver un desglose del cargo de la factura, donde podemos ver que sobre el 70% de la factura representa el cargo por energía y el cargo por compra de combustible. Esos son los dos factores que impactan grandemente el costo energético. También podemos ver lo que es la tarifa base, lo que es los subsidios y lo que son las contribuciones por impuestos de los municipios. Bien importante la información del medidor y el servicio, que lo van a ver en la parte central de esa factura, de esa página, donde aparece la lectura actual. Cerca de ese valor aparece una L que significa leída. Es bien importante que la factura aparezca leída y no estimada. Más adelante vamos a ver el impacto de una factura estimada. También podemos ver cómo es que se calcula el consumo de energía restando la lectura actual menos la lectura anterior. Para aquellos que tienen un sistema de energía renovable y le venden energía a Luma, aquí podemos ver también el programa de medición neta sobre cuánto se está exportando a Luma en términos de kilovatios hora. Vamos a ver en detalle de los cargos corrientes ese impacto en la venta de energía. Como le había mencionado, el desglose de las compras de combustible y la compra de energía, eso es revisado cada 3 meses por el negociador de energía. Eso es lo que nosotros estamos viendo, estos aumentos trimestrales, donde están asociados a los estimados de las ventas de energía de la autoridad y el estimado del costo de combustible que ellos realizaron y esa famosa reconciliación. Aquí vemos que cada 3 meses el negociado hace un ajuste en esos 3 costos, lo que representa sobre un 70% del costo de la factura. Vemos un cargo mínimo, ese cargo mínimo depende del tipo de facturación. Si es una tarifa residencial básica, aparecen $4. También tenemos una factura fija
que por los primeros 425 kilovatios hora estamos pagando 4.9 centavos el kilovatio hora y el exceso de 425 kilovatios hora lo pagamos a 5.5 centavos el kilovatio hora. Pero esto es únicamente para las tarifas residenciales generales. Hay otros tipos de tarifas dentro de la autoridad eléctrica que estos valores varían significativamente. También vemos el crédito de medición neta, donde se nos descuenta del total de la factura lo que se le vende a la autoridad como un consumidor. Esto según establecido en la Ley 17 del 2019. Y para hablar sobre las definiciones de las cláusulas de reconciliación, que no es otra cosa que los subsidios, está lo que es el ajuste de cargo de combustible, que es el FCA en inglés. Está el ajuste por compra de energía. Y esta compra de energía es la que la autoridad le compra energía a Ecoeléctrica, le compra energía a AES y le compra energía a estas otras compañías de sistemas renovables que le venden la energía a la Autoridad de Energía Eléctrica. También está la contribución en lugar de impuestos de municipios y están los subsidios que se le incluyen dentro de la factura. En la última página podemos ver dos gráficas, la historial de consumo y la gráfica de promedio del costo por kilovatio hora. Pero aquí la importante es la historial de consumo. Esta nos va a decir cómo ha sido nuestro consumo de energía y si realizamos algún cambio, alguna modificación en términos de nuestro consumo, lo vamos a ver reflejado en esta gráfica. La última gráfica, que es en una línea, representa el costo promedio de electricidad. Al ser un costo promedio no es real, por lo tanto, lo importante de estas gráficas es la de consumo, la que nos da la historia del consumo energético que podamos estar viendo. Recuerden, lo que no medimos no controlamos. Y es bien importante que la única herramienta que tenemos para medir nuestro consumo es esta data histórica. Previamente habíamos discutido sobre una factura leída. ¿Y qué es una factura leída? Es la factura que muestra exactamente lo que nosotros consumimos durante el periodo de facturación a través del metro o el contador de electricidad que tenemos en nuestras casas o nuestros negocios. Pero ¿qué pasa si Luma Energy no puede leer directamente lo que se consume de ese metro? Pues entonces, ¿dónde entra lo que es una factura estimada? Esa factura estimada la estiman basado en un promedio de consumo pasado, que no necesariamente es el mismo consumo que usted obtuvo durante este periodo de facturación. ¿Y cuál es el impacto? Como ejemplo, en una industria tuve la oportunidad de ver una factura estimada donde se estimó sobre $200,000 por encima del consumo real. Se tuvo que hablar con las oficinas de Luma para realizar un ajuste que de lo contrario no se hubiera llevado a cabo. Como consumidores podemos ir a través de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor para realizar una querella y exigirle a Luma que esa factura sea leída. El problema de una factura estimada es que se puede acumular el consumo energético que si nos llega estimada, por ejemplo, de unos $4, eventualmente podemos tener una sorpresa en esa factura de cientos de dólares para tener que pagar. La Oficina Independiente de Protección al Consumidor es ley, según la ley 272 del 2002, donde le exige a Luma que en no más de 120 días para notificar el error de cálculo de parte de ellos y poder corregir esa factura. Lección aprendida. No permitan que le estimen la factura. Usted tiene el derecho de que le midan el contador y le facturen únicamente por lo que usted ha consumido. Bienvenidos a la unidad 4, donde estaremos hablando del consumo de energía y las cargas fantasmas. La energía que se desperdicia no se puede recuperar y eso es un gasto. Cuando vemos el consumo energético muy alto, debemos de identificar qué nos está provocando ese consumo energético alto. Por ejemplo, si una casa o que en el historial de la factura vemos más o menos los mismos datos de consumo, pero que en un momento dado ese consumo subió significativamente, tenemos que identificar qué fue lo que ocurrió. Cuando comparamos nuestra factura con nuestro vecino, nuestro amigo, otro familiar
que tiene más o menos los mismos enseres en la casa y ellos consumen menos que los que nosotros consumimos, debemos de ver qué es lo que está ocurriendo con nuestro consumo. Ahí es donde tenemos que analizar nuestro comportamiento en consumo energético y nuestros equipos. Cuando estamos en el comercio y queremos verificar y comparar contra otros comercios, hay que ver cómo está nuestro consumo energético basado en el área de ese almacén o esa tienda o ese supermercado. El consumo de energía se puede ver o se puede sentir. Cuando tenemos sobreiluminación, podemos ver que un gasto de energía, o cuando tenemos cuartos sumamente fríos, vemos entonces un consumo energético alto por los aire acondicionados, que son los equipos que mayor consumen en nuestras residencias y en nuestros comercios. También cuando vemos que hay mucho calor entrando al cuarto o al área debido a radiación solar, eso es carga térmica, que más adelante vamos a hablar sobre eso. ¿Y cuánto es lo normal en el consumo en una residencia, por ejemplo? Una residencia sin aire acondicionado puede estar consumiendo cerca de 350, menos de 400 kilovatios hora por mes, según lo que podemos ver en una factura. Cuando tenemos una residencia con un aire acondicionado en cada cuarto, podemos obtener cerca de 800, 900 kilovatios hora al mes. En el caso del comercio es diferente. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha establecido que como base un comercio puede estar consumiendo cerca de 22 kilovatios hora por pie cuadrado. ¿Y cómo determinamos esa parte? Viendo la factura. Ver cuánto es nuestro consumo en kilovatios hora y dividiendo ese consumo en kilovatios hora entre el área del almacén o del comercio. Ahí vemos realmente cómo estamos en función de otras localidades, porque mientras más bajo ese consumo, más competitivos seríamos en el negocio. Menos gastos operacionales y más beneficios le estaríamos dando entonces a los clientes. Equipos que consumen energía sin estar prendidos. Suena extraño, pero tiene un nombre. Son cargas fantasmas. Son este consumo de energía de estos equipos, por ejemplo, un televisor, una caja de cable, un microondas, que mientras no estén en uso, tienen un consumo de energía. Por ejemplo, un microondas que no está en uso, pero tiene el reloj encendido, puede estar consumiendo cerca de 2 watts en todo momento únicamente por tener ese reloj prendido. Por otro lado, podemos tener una impresora que no se está utilizando, pero tiene esas bombillitas prendidas, nos puede estar consumiendo cerca de 3 watts por estar en modo de stand-by, lo que se llama, o estando apagado. Este tipo de cargas fantasma son la energía que estamos consumiendo sin darnos cuenta y que impactan el consumo energético en el hogar y por ende la factura de electricidad. ¿Qué podemos hacer para eliminar esas cargas fantasma? Si tenemos, por ejemplo, el televisor, la caja de satélite o cualquier otro equipo cerca que podamos poner lo que se llama un multi-outlet o un múltiple receptáculo, cuando vayamos a terminar de ver televisión o durante la noche antes de irnos a acostar, lo apagamos para evitar que siga consumiendo energía. Igualmente en el microondas lo podemos desconectar para no tener que estar gastando esa energía sin necesidad, ya que si lo utilizamos para ver la hora, me atrevo a apostar que en otros sitios en la cocina tenemos otros relojes aparte del microondas. La energía que se desperdicia no se puede recuperar y eso es uno de los puntos que tenemos que evaluar. Definimos lo que es energía. Hablamos sobre la definición de eficiencia energética. Vimos cómo leer una factura de electricidad. Ahora vamos a estar hablando sobre el ahorro de energía, desde iluminación, aire acondicionado, equipos de alta eficiencia energética, aislamiento e insulación. Todo esto lo vamos a ver en detalle para ver cómo podemos reducir el consumo energético, ser más competitivos y ahorrarle nuestra factura de electricidad. La Agencia de Protección Ambiental desarrolló un sistema que identifica los equipos de alta eficiencia. Estos son los equipos llamados Energy Star. Y este emblema en la cual está en cada equipo te ayuda a que de forma clara, útil y creíble puedas identificarlos y tener una información básica para poder comparar entre varios equipos de alta eficiencia.
Son estos los equipos que te garantizan el menor consumo de energía. Desde el 2019, cerca de 800,000 equipos han tenido la etiqueta de Energy Star que garantizan esa reducción en consumo energético que tanto necesitamos. Estamos pensando en ahorrar energía en nuestros hogares o comercios. Rápido nos viene a la mente la parte de iluminación. Es lo que nosotros vemos, es la energía que se ve. Por lo tanto, vemos las oportunidades para reducir el consumo energético optimizando la iluminación en nuestros hogares y en nuestras áreas de trabajo. Hay diferentes tipos de iluminación. Está la luz blanca, la luz natural y la luz amarillenta. Ahí es donde vemos la dificultad en poder implementar varios proyectos de iluminación, porque no todos estamos de acuerdo o nos agrada el mismo tipo de iluminación o la misma intensidad. Pero sí podemos ver realmente que el tipo de iluminación de luz natural o luz blanca es la que más se adapta a nuestra visión, y la intensidad de luz es bien importante porque nos puede crear fatiga si no es la correcta, o nos puede crear alguna situación, dolor de cabeza, situación fisiológica, si los niveles de iluminación no son los correctos. Cuando hablamos de iluminación, hablamos también de intensidad. La intensidad de iluminación se mide en lumens. Para que tengan una idea de qué significa un lumens, representa una vela prendida a un pie de distancia, corresponden a 12.6 lumens. Así que 100 velas en un cuarto, estamos hablando de 1260 lumens. Esa es la palabra que vemos en las cajas de las bombillas cuando vamos a adquirir una. Otros equipos que debemos de estar evaluando para ser más eficiente energéticamente en los hogares y en los comercios es el aire acondicionado. Sin duda alguna, el equipo de mayor consumo energético en la casa son los aire acondicionados. Y lo que les voy a explicar, no esperaría que sean expertos en refrigeración, sino es para que tengan una idea cómo es que opera un sistema de aire acondicionado. Y me estoy haciendo referencia a lo que mayormente conocemos como una unidad mini split, donde tenemos en el interior del cuarto la unidad que se llama un evaporador, que es la que tira el aire frío dentro del cuarto. Dentro de ese evaporador tenemos unos componentes. Hay un abanico, que comúnmente en inglés se llama un blower, que es para mover ese aire. Hay unas serpentinas, que es por el cual pasa el refrigerante. Ese refrigerante es lo que va a estar utilizándose como un vehículo para remover el calor dentro del cuarto, pasarlo al compresor. El compresor, valga la redundancia, comprime ese refrigerante y lo pasa a la unidad exterior, que es donde está el condensador. Este condensador tiene también un abanico y tiene también un sistema por donde pasa ese refrigerante para remover el calor absorbido en el cuarto. Una vez que pasa del condensador, ese refrigerante ya está frío, pasa a través de una válvula de expansión para entonces ese refrigerante pasa nuevamente por el evaporador. Se ve un poco complejo, pero lo que estamos haciendo ahí es removiendo ese aire del cuarto, ese aire que entra por la parte de arriba del evaporador. Ese refrigerante absorbe ese calor y se lo lleva y pasa entonces para llevarlo entonces hacia donde está el condensador. Es bien importante para que un aire trabaje eficientemente. Tenga lo siguiente: los filtros deben estar limpios, porque de estar sucios los filtros no hay buen flujo de aire a través de ese evaporador. Ese abanico o blower debe estar limpio, porque de lo contrario tampoco hay flujo de aire. Pero quiero resaltarle que quien hace realmente trabajo y quien consume energía dentro de un sistema de aire acondicionado es el compresor. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la forma de que el compresor trabaje menos para que consuma menos energía. Cuando ajustamos esa temperatura, y si tenemos esa temperatura muy baja, estamos forzando a ese compresor a que realice más trabajo y por ende consuma más energía. Tenemos una unidad que es inverter, que el compresor varía en su velocidad, pero si tenemos esa temperatura muy baja, ese compresor va a estar corriendo a 100% de su capacidad y va a perder entonces lo que es su beneficio de inverter. Por lo tanto, podemos subir la temperatura
72 grados, que usualmente es la temperatura agradable, y ese compresor va a estar haciendo menos trabajo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Menos trabajo es ahorro en energía. Otras cosas que influyen en términos del trabajo que hace el compresor es lo que se llama la carga térmica, que ocurre dentro de un cuarto. Son el calor emitido por las bombillas, el calor emitido por las personas, el calor emitido por los diferentes equipos. Todo ese calor va a tener entonces que el compresor removerlo a través del refrigerante. También el calor que entra del sol por las mañanas o por las tardes a esas paredes o a través de esas ventanas, eso es parte de la carga térmica. Por lo tanto, necesitamos entonces buscar minimizar esas cargas térmicas para reducir el trabajo del compresor y que haga menos trabajo y por consiguiente ahorrar la energía. Ahora bien, ¿cuál es la temperatura que yo realmente necesito en mi negocio, en mi oficina, en mi cuarto? Está establecido que esa temperatura debe estar entre 72 y 75 grados en caso de los trabajos igualmente, pero en el caso de las áreas de comercio hay que estar bien pendiente a lo que es la humedad que pueda estar surgiendo. Cuando se apaga un aire en un edificio grande, podemos tener los pisos que están húmedos, y eso es la humedad que viene de afuera. Puerto Rico estábamos viviendo en una temperatura alta y una alta humedad. Por eso es que cuando tenemos el aire prendido, tenemos ese tipo de condensación que sale fuera de la unidad de aire, y es la humedad que se está removiendo del aire que viene de afuera. Para que vean el impacto del consumo energético de un sistema de aire acondicionado, yo mismo realicé un experimento en mi casa. Una noche coloqué el aire acondicionado en 68 grados. Al día siguiente subí la temperatura a 72 grados. ¿Saben cuál fue el resultado? Una reducción de consumo de energía en un 30% aproximadamente. Significativa la reducción únicamente con cambiar la mentalidad de que más frío es mejor, más frío es un gasto en energía. Vamos a utilizar la energía eficientemente, manteniendo esas temperaturas agradables para no tener que entonces pagar las consecuencias en nuestra próxima factura de luz. Otro de los factores que debemos de tomar en consideración al momento de ahorrar la energía en nuestras casas o negocios es el aislamiento o insulación. ¿Y qué significa? Eso es evitar que el frío salga fuera del cuarto de la casa o que el calor entre al cuarto o a la casa. De manera tal de que en caso de un aire acondicionado podamos reducir la carga térmica, y en el caso del resto de la casa es que podamos tener una casa fresca y que no necesitemos consumir más energía de la que necesitamos y por lo tanto minimizar ese consumo excesivo. Hay varias maneras de poder trabajar con la parte de aislamiento e insulación. Por ejemplo, utilizando pintura reflectiva, tanto en paredes como en techos. En techos, la insulación o aislamiento evita que se sobrecaliente y ese calor entre al cuarto o a la residencia o al negocio. Otro que debemos de considerar son las ventanas de cristal y el impacto en el calor interior. Podemos ver que cuando el sol da directamente a esas ventanas de cristal, tienden a calentarse y por ende calienta dentro de esa casa. Esa radiación entra a la casa aumentando la carga térmica. Un punto que debemos de considerar también es la apertura en puertas y ventanas al momento de tener el aire acondicionado prendido. Si tenemos una apertura significativa debajo de una puerta, haga la prueba. Ponga su mano debajo de la puerta y sienta ese flujo de aire saliendo. Ese flujo de aire no es otra cosa que dinero, porque es un gasto en energía que estamos teniendo, haciendo que el compresor haga más trabajo. ¿Cómo lo podemos corregir? Ubicando una barrera de goma debajo de la puerta. Hay ferreterías que venden este tipo de aditamentos en las cuales se ponen debajo de las puertas, y no solamente para evitar que salga el frío del cuarto, también evita que el polvo pase dentro de la casa y evita entonces que también inclusive hasta insectos o otras cosas puedan pasar por debajo de esas puertas. Pero lo importante es mantener herméticamente esos cuartos sellados de manera tal que eviten que salga el frío hacia afuera. ¿Qué debemos de considerar además para ahorrar energía en nuestras casas o en nuestros comercios? Las áreas verdes. Cuando sembramos esos árboles, reducen la temperatura
que puede impactarnos dentro de la residencia. En la ciudad podemos obtener una diferencia de hasta 15 grados entre áreas que tienen árboles y áreas que no tienen árboles. Por eso la importancia de los árboles al momento de reducir consumo energético, debido a que bajan esa temperatura en el área. Por eso es que es bien importante poder sembrar árboles alrededor de nuestra casa, pero árboles que sean compatibles con el área que tenemos, porque no vamos a sembrar un ficus o no vamos a sembrar un ceiba cerca de nuestra casa, pero sí ciertos árboles que puedan minimizar la entrada de calor dentro de la casa. Otro punto importante es que los árboles absorben los niveles de dióxido de carbono y de CO2. Un árbol adulto puede absorber hasta 43 libras de CO2 por año. Así que imagínense la cantidad de árboles que podemos tener que puedan minimizar no solamente el calor dentro de la casa, sino que absorben los niveles de CO2. Ya hemos hablado sobre iluminación, hemos hablado sobre aire acondicionado para ahorrar energía en el hogar y en el área de trabajo. Pero hay otros equipos que debemos también considerar al momento de pensar ser más eficiente energéticamente. Por ejemplo, microondas, computadoras, los monitores de las computadoras, impresoras, estufas. Mencionamos anteriormente que los microondas, aún estando apagados, consumen energía. Igualmente, las computadoras. Pero ¿qué tal las estufas eléctricas? Si tenemos estufas eléctricas, debemos de buscar la forma de cómo utilizar ya sea la olla o el sartén que sea acorde con la hornilla que estemos utilizando. Si utilizamos un sartén pequeño, no lo vamos a poner en una hornilla grande porque estamos gastando energía. Otro punto es, si estamos cocinando, cuando estemos llegando cerca del punto de cocción, vamos a apagar la hornilla porque con el calor que retiene la olla, se puede entonces terminar de cocer la comida. Otro punto son las secadoras. Secadoras eléctricas, siempre se recomienda utilizar tandas grandes para la secadora, limpiar el filtro de la secadora después de cada tanda de secado. Y otro punto es, y esto yo lo he hecho también en mi residencia, 5 minutos antes de que se termine el proceso de secado, verifique, ya su ropa debe estar seca. Son 5 minutos que ahorras en energía en un equipo que utiliza una resistencia de alto consumo energético. En las planchas, cuando estamos planchando nuestra ropa, planchemos primeramente las ropas de tela gruesa. Ya la ropa de tela fina la podemos utilizar con el calor que queda en la plancha. Y por último, y no menos importante, los calentadores de agua. Los que tienen calentadores eléctricos tienen un alto consumo de energía y diría que es el mayor consumidor después de los aire acondicionados. En los calentadores de agua, por ejemplo, podemos estar gastando cerca de $1,300 al año. Si tenemos un calentador con una resistencia de 1000 watts, prendido por 4 horas diarias. Si por el otro lado reemplazamos ese calentador eléctrico por un calentador solar, podemos recuperar la inversión en menos de 2 años. Y eso es otro punto para poder ahorrar energía en el calentador de agua eléctrico. Si lo mantienes todavía, verifícate la resistencia. Esa resistencia interna del calentador tiende a retener sedimentos del agua que le crea una capa sobre la resistencia, evitando la transferencia de calor y hacer el calentador más ineficiente. Remover esa resistencia y limpiarla y para remover esa capa de calcificación ayuda a que sea más eficiente. Pero lo importante y lo que les recomiendo, reemplaza el calentador eléctrico por un calentador solar. Hemos estado hablando sobre varios conceptos de eficiencia energética, sobre definiciones de lo que es energía, lo que es eficiencia energética, la factura de Luma, los diferentes equipos de alto consumo en la residencia o en el comercio y cómo poder minimizar ese consumo de energía. Pero, ¿qué debemos de considerar al momento de implementar un proyecto de eficiencia energética? Primeramente, vamos a hablar sobre lo que es recuperación de inversión, lo que es medición y verificación, y sostenibilidad y energía renovable. Al momento de implementar un proyecto de eficiencia energética, debemos de considerar la parte financiera.
¿En cuánto tiempo yo voy a recuperar la inversión? Por ejemplo, si yo voy a estar cambiando un calentador eléctrico por uno solar, puede que me esté costando, digamos, $1,300 el calentador solar. Cuando implementamos un proyecto de eficiencia energética, lo vemos desde el punto de vista financiero, queremos determinar en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión. Eso lo determinamos mediante el costo que nos sale el proyecto o la compra del equipo, dividido entre los ahorros anuales que voy a tener. Eso nos va a estar dando la cantidad, ya sea de años o de meses, en la cual recupero la inversión. ¿Y qué es recuperar la inversión? Que luego de ese tiempo, ya lo que yo invertí, ya no tengo que invertirlo más y es ganancia que voy a estar teniendo. Una vez que completemos el proyecto de eficiencia energética, que reemplacemos el equipo, necesitamos confirmar cuán eficiente fue ese reemplazo en términos si realmente bajó el consumo energético. Y ahí es donde entramos en lo que es medición y verificación. Es el antes y el después. ¿Y qué herramienta tenemos para nosotros hacer esa verificación? La factura de Luma. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la factura que presentamos el diagrama de consumo histórico? Eso es lo que vamos a estar utilizando para ver cuánto fue lo que se ahorró en energía y cuán efectivo fue ese ahorro. Cuando realicemos cualquier cambio, ya sea de equipo o ya sea un cambio en términos de temperatura o reemplazo de luminaria, vamos a anotar la fecha de ese cambio y comparamos en la factura del ciclo siguiente para verificar cuál impactante fue el cambio que realizamos en términos de consumo. Ya implementamos el proyecto, ya cambiamos la manera de consumir energía en nuestros hogares o comercios mediante cambio de temperatura o iluminación. Ya calculamos cuánto es nuestro retorno de inversión. ¿Cómo nos aseguramos que es sostenible lo que nosotros hicimos? Mediante el uso de la factura de electricidad con esa data histórica que ya hemos mencionado anteriormente. Si nosotros, previo al proyecto, estuvimos en un consumo de 1,000 kilovatios hora y posterior al proyecto o al cambio que realizamos, bajó nuestro consumo 800 kilovatios hora, debemos de asegurarnos de que las facturas siguientes muestren un historial de consumo similar a 800 kilovatios hora para garantizar de que lo que nosotros hicimos se sostenga. Ya que optimizamos nuestro consumo energético, bajamos todo lo que pudimos bajar en el consumo de energía, comparamos nuestros consumos con otras residencias o con otros comercios y vemos de que llegamos a un punto donde no hay por dónde más reducir, podemos estar pensando entonces en la instalación de un sistema de energía renovable. No es lo mismo instalar un sistema de energía renovable cuando estamos consumiendo 1,000 kilovatios hora que cuando consumimos 800 kilovatios hora. Por lo tanto, mientras más pequeño es el sistema, más costo efectivo sería. Teniendo un sistema de energía renovable, además de garantizar la reducción en el costo energético, en el cual podemos pagar hasta $4 a nivel residencial con un sistema bien diseñado, nos garantiza un sistema resiliente, una continuidad del negocio, aun cuando no tengamos energía de parte de la red, podamos mantener nuestras operaciones y suplirle los servicios a la ciudadanía y tener un sistema de energía en los hogares que podamos mantener de manera sostenible. Felicidades por haber completado el primer curso de eficiencia energética. Espero que toda la información que hemos discutido en el día de hoy sea de provecho y de utilidad, desde las definiciones, lo que es la factura de electricidad, lo que son los equipos de alto consumo energético, los posibles proyectos que podemos implementar y los cambios que podemos realizar sin ningún tipo de inversión. Me siento con la total satisfacción de que van a poder obtener unos resultados inmediatos, unos resultados tan pronto sean implementados, vas a ver ese efecto en tu próxima factura de electricidad. Mantén un sistema sostenible, manteniendo la buena eficiencia y las buenas prácticas de energía que hemos aprendido en el día de hoy. Llévalo a tus familiares, a tus vecinos, a todos otros comercios, de manera tal de que todos podamos ganar. Te invito a que busques más información sobre este tema. Hay muchas páginas en el internet que te hablan sobre eficiencia energética y sobre todo,
que seamos eficientes energéticamente. Muchas gracias.